Hola queridos amigos, les habla el maestro Rosur y estamos una vez más en Rosur Canal, el canal de los investigadores de lo paranormal. Bienvenidos queridos amigos, hoy tengo el placer de haber aceptado una invitación de parte de Martín Silverman del grupo BEA, BEA con B grande. Este grupo significa, son las siglas de Buena Energía Angelical, y ellos me contactaron porque estoy en su grupo, me pidieron el favor de que analizara una entrevista realmente por Nati Fabiano. Ella tiene un canal, se llama Biblioteca Planetaria, y entrevistó a la maestra Andrea Bernabé. Bueno, este es un sitio donde se conglomera mucha gente de todas partes de Sudamérica, especialmente de Argentina. Y quiero decirles que yo soy el maestro Rosur, para los que no me conocen, porque esto va a ir también para ellos. Y quiero decirles que yo estudio la saurología, sabiduría universal reginista, y esto tiene que ver con el desarrollo de los poderes mentales. Nuestra maestra se llama Rebelis, ella vive aquí en la ciudad de Bogotá, estoy hablando desde Bogotá, Colombia, y yo llevo con ella 36 años estudiando consecutivamente con ella. Empecé a los 19 años, ahorita tengo 54 años, y en el mundo de la saurología y en el mundo espiritual me hago conocer con mi nombre como Maestro Rosur. Y quiero compartirles con ustedes también mi canal que se llama Rosur Canal para que ustedes lo visiten. Este canal pues está en YouTube, se llama así, Rosur Canal, y también pueden visitar nuestra página que es www.chelayelcolibrí.com. Bueno, entonces paso en materia. Ya yo vi el video que me presentaron que se llama El alma. Este video lo he analizado y lo que quiero yo hablar hoy es cómo se juntan nuestros puntos de vista. No las diferencias, sino los puntos de vista. Y analizando un poco sobre lo que es la metafísica, lo que le llaman la ciencia oculta, hay un señor que se hace llamar Drúmbalo Melquisedec, que habla que su maestro le ha dicho que todo es un punto de vista, porque el hecho de que yo hable sobre aspectos del origen del hombre, de la evolución del ser humano, no significa que sea igual a otra persona que cuente lo mismo y que esté de acuerdo conmigo, porque todos tenemos nuestro punto de vista. Los puntos de vista son naturales porque todos pensamos diferente, somos seres humanos, pero somos unas entidades, y esas entidades pues tienen derecho a enfocar los temas de diferente manera, y eso enriquece. Para mí es una cosa positiva, no es una cosa negativa. Para mí es algo enriquecedor, porque cuando uno está explicando un tema como este, tan álgido, tan profundo, uno pone parte de sí mismo, lleva un pedazo de su ser, y ese pedazo de su ser va a otros seres y se complementan, no en oposición, sino en una complementación, como cuando estamos armando un rompecabezas. O sea que no es para tirarnos el uno al otro, sino por el contrario, para ver nuestros puntos de vista cómo encajan a la perfección. Bueno, vamos a empezar entonces una disertación acerca de lo que es el alma humana. He leído también a H.P. Blavatsky, es una maestra rusa que ya desapareció, pero que dejó su huella, y ella explica, junto con la maestra Rebelis, están de acuerdo las dos, sus dos teorías, que el alma viene siendo la sangre y no el espíritu como nosotros creemos, puesto que en el español, en nuestro idioma español, si usted busca los sinónimos de alma, va a aparecer espíritu y viceversa. O sea que para nosotros los que hablamos castellano, el alma y el espíritu son sinónimos. Más sin embargo, para profundizar mucho más, el alma y el espíritu no son lo mismo. Para estas dos maestras, el alma es la sangre que corre a través del cuerpo del ser humano, y el espíritu es eso que motiva ese movimiento. O sea, es como, perdonen ustedes la comparación, pero es para explicarlo muy bien. Es como una nevera. Una nevera
tiene todos los alimentos dentro y se conservan gracias al flujo eléctrico. Cuando se desconecta, pues inmediatamente los alimentos empiezan a entrar en un proceso de putrefacción. Lo mismo ocurre con el cuerpo del ser humano. Nosotros tenemos nuestros órganos, nuestra sangre corre, que es el alma en este caso, y lo que hace mover a esa alma o a esa corriente sanguínea es nuestro espíritu, que vamos a ir intronizando la ubicación de ese espíritu. Muy bien, entonces se habla que desde nuestro punto de vista, o lo que yo pude analizar, en el comienzo todo era oscuridad, todo era caos. Y en eso la ciencia y la mayoría de las religiones están de acuerdo porque las mismas escrituras hablan en el Génesis de un caos originario. Y como todo era caos, todo era oscuridad, todo se chocaba, se tropezaba entre sí, entonces ese caos o esa nada, podríamos llamarle nada, o esa oscuridad, tenía movimiento a pesar de que era una nada, era un caos. Y con ese movimiento se chocó entre sí y de ese caos surgió una gran explosión, lo que llamamos en inglés el Big Bang. Hasta ahí vamos muy bien con todos los científicos que se han puesto de acuerdo en que el origen del universo se originó gracias al Big Bang o la gran explosión. Cuando ocurrió esa gran explosión, salió el fuego, que es realmente nuestro Padre Creador. Este fuego de esa gran explosión explotó a su vez y de él salieron millones y millones de esferas de pantano incandescentes. Muchas de ellas se fueron enfriando, pero otras quedaron circundando alrededor del fuego. Las que quedaron circundando alrededor del fuego fueron enfriándose hasta que se formaron lo que se llaman los planetas, o sea que se llamaría la roca. O sea que la roca viene siendo como el enfriamiento de ese mismo fuego o esas mismas esferas que salieron del fuego y que se fueron enfriando alrededor de él, mientras que las que volvieron al fuego se convirtieron otra vez en fuego, pero las que quedaron circundando se fueron enfriando y se formó la roca. De allí que viene el mito del Génesis, donde se dice que Adán, que viene siendo el fuego, porque Adán significa nació de la nada, que es el fuego, Eva, que es la parte femenina, salió de la costilla de Adán. Eso significa que de esa explosión salió Eva, que se llama roca o la tierra, en este caso, que se llama Eva, que significa ave voladora, porque todos los planetas realmente son naves espaciales porque están circundando alrededor de un sol y estos planetas pues tienen un movimiento de rotación y de traslación y van realmente viajando por el espacio, dándole la vuelta a esa estrella. Vemos que forma un sistema solar y que realmente hoy sabemos que hay millones de sistemas solares a través del universo. Pues bien, después que esa roca surgió, entonces hubo un calentamiento permanente del Sol hacia esa roca, o sea, de la parte masculina, que es la base, que es el fuego, pero este fuego no tenía inteligencia. Este fuego tenía la materia prima para formar la inteligencia, pero no era inteligente. Este fuego fue calentando la tierra de una forma tal que la hizo sudar. Y ese sudor le vamos a llamar agua. O sea que el tercer elemento de la creación es el agua. Por lo tanto, tenemos los tres elementos matriz de la creación. Tenemos el fuego, tenemos la roca y tenemos el agua. Y todos tres están interconectados porque sin el uno no existirían los otros. Por lo tanto, el agua es el espermatozoide del sol, puesto que hizo sudar a la tierra con ese calentamiento permanente que tuvo en ella. Y en esa agua se formaron los primeros microorganismos llamados microbios y estos microbios fueron peleando entre sí, se comían entre sí, se multiplicaban entre sí y hubo una especie de transmutación. Y esa transmutación por millones de años llevó a lo que es la planta. Por eso en el Génesis se habla que el mundo se hizo en 7 días y que al séptimo Dios descansó. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero realmente lo que significa es que esos 7 días eran
procesos. O sea que esos días equivalen a millones de años. Eso no fue tan fácil como uno cree. Entonces vemos que de esa matriz salió el agua y en esa agua existieron los microbios que vendría siendo como el cuarto proceso de evolución. Y esos microbios, de allí surgieron las plantas. Y las plantas viene siendo ese quinto proceso en la evolución donde se muestra el esplendor de la naturaleza, sus colores, sus formas. Y se dice que allí se desarrolló lo que es la vanidad de los fulgores, de las formas y de los colores. Y de esa planta surgieron los insectos y esos insectos se fueron convirtiendo en reptiles y esos reptiles se fueron convirtiendo a su vez en mamíferos y vemos que el quinto proceso vendría siendo el animal. Y ese animal es donde se desarrolla la inteligencia, porque todos los animales son inteligentes. Ustedes ven un perro, ven una vaca, cualquier animal de estos y vemos que tienen una inteligencia. Ellos a veces les falta solamente hablar, diría uno. Por ejemplo, las arañas hacen las mejores estructuras con sus redes, los castores hacen unas estructuras bellísimas, lo mismo los pájaros hacen unas estructuras bellísimas, por lo tanto los chinos en las Olimpiadas trataron de copiar la forma de un nido en uno de sus estadios y eso fue fabuloso. Además que los grandes arquitectos del mundo siempre han sido célebres porque han copiado o han sabido copiar a la misma naturaleza. Por ejemplo, Gaudí en Barcelona muestra una arquitectura hermosísima con todo que es ovalado, todo es elongado y todo es con base en la observación de la naturaleza. Por lo tanto, realmente las construcciones deberían de ser ovaladas y no cuadradas como las que tenemos nosotros hoy en día, porque en las construcciones que son cuadradas se guardan muchas enfermedades, sobre todo en los rincones, muchos microbios que con el tiempo pueden convertirse en enfermedades. Bueno, siguiendo con este caso, tenemos ya la matriz de la creación, que fue el fuego, la roca y el agua. Eso es la matriz de la creación. Luego siguió los microbios, plantas y llegamos a los animales. Y de estos animales surge otro proceso que se llama el ser humano, que es el séptimo proceso. Eso significa que cuando se llega al ser humano, Dios descansa, porque todos hemos pasado por todos estos procesos. Todos ustedes y yo hemos sido fuego, roca, agua, microbio, plantas, animales y hemos llegado a este lugar siendo seres humanos. Cuando somos seres humanos, somos una cruz perfecta. Si nosotros abrimos nuestros brazos y nos midieran de la cabeza hacia los pies y luego de el dedo del corazón de la mano derecha, el dedo del corazón de la mano izquierda y estamos de pie, somos una cruz perfecta. O sea que cuando nosotros llegamos al ser humano, no retrocedemos, no somos más animales, no podemos retroceder porque allí se conecta la conciencia. Los animales son la subconsciencia. Y para llegar a un ser humano se necesita un proceso largo, arduo y penoso, pero definitivamente maravilloso. Está bien que muchas religiones enseñan que si usted se porta mal, puede reencarnar en un caballo, en una vaca, en un perro, pero esto lo hizo un maestro al ver que en Asia habían realmente cacerías de animales, pero de una forma brutal. Eran orgías de sangre que se hacían con los animales. Entonces este maestro, por conmiseración con los animales, inventó esto que la persona se podría reencarnar en un animal, pero fue para evitar la matanza de tantas especies en esta zona. Y yo creo que logró hacerlo, puesto que muchas de las personas de esa área se volvieron vegetarianos, que sería el ideal, volvernos todos vegetarianos para que no tengamos que sacrificar a los animales que son nuestro pasado. Los animales sí son nuestro pasado, como es nuestro pasado el agua, como es nuestro pasado la roca, como es nuestro pasado el mismo fuego, también las plantas, todo es nuestro pasado, pero nosotros no retornamos a él
porque ya hemos pasado al ciclo de la conciencia. La conciencia, cuando llegamos a este ciclo, no nos deja retroceder a la subconsciencia, que es el animal. Más sin embargo, los animales sí pueden retroceder hacia atrás. Un animal puede volver a convertirse en planta, por ejemplo, si no cumple su proceso. Una planta puede retroceder a microbio, un microbio puede retroceder a ser agua, el agua puede retroceder a ser roca y la roca puede volver a ser fuego. Puede haber un retroceso cuando se es animal, pero cuando se es hombre o ser humano no hay ningún retroceso. Por eso se habla, los hebreos en las Sagradas Escrituras de ellos dicen que al séptimo día Dios descansó, porque Dios, que ha tenido que pasar por todo ese proceso, que es el mismo ser humano, porque dentro de nosotros mismos está Dios, tuvo que pasar por todos esos procesos, pero ya no retrocederá jamás. Por eso se dice que al séptimo día Dios descansó. Bueno, ¿y qué sigue entonces después de eso? Pues después de eso siguen otros procesos. El ser humano tiene que pasar por la anormalidad. Nosotros llamaríamos el proceso anormal, como lo podríamos determinar, como de 7 subprocesos. En estos 7 subprocesos, el ser humano ha conectado la inteligencia, pero la conciencia todavía está un poco falluta, en cierta forma, porque en el segundo proceso, el ser humano va a conectar su conciencia, pero se demora un poco, no es tan fácil, puesto que vemos que hay abogados, por ejemplo, que son muy inteligentes porque han heredado la inteligencia de los animales, pero no son conscientes. Entonces son muy inteligentes, pero hacen cosas que son incorrectas. Hay doctores, por ejemplo, que son muy inteligentes, saben mucha medicina, pero su espíritu le falta mucha evolución, o sea que le falta muchas vidas por reencarnar y es muy joven. Por lo tanto, comete muchos errores y en la ética falla. O sea, puede ser una eminencia a nivel de ciencia, a nivel de su cerebro, a nivel de su pensamiento, pero su conciencia todavía le falta y por eso comete muchos errores y esos errores pues lo pueden hacer caer a estas personas puesto que son muy poco evolucionados. Este trasegar por la existencia continúa y cuando se terminan unos 7 procesos de anormalidad, cuando ya se conecta la conciencia más o menos en el segundo o tercer nivel, porque son 7 niveles de anormalidad, si se conecta la conciencia, entonces ya la persona va empezando a conectar también su conciencia y comete menos y menos errores a medida que va evolucionando. Por lo tanto, ¿cómo podemos reconocer una persona que es de esa forma anormal? Pues muchas veces lo vemos en las cárceles. Muchas veces usted está entrevistando a una persona y le dice que matar es malo, que robar es malo. Entonces la persona lo que piensa es, usted lo que quiere es que yo no lo mate a usted. Usted lo que quiere es que yo no le robe a usted. Por eso es que usted me dice esas cosas. O sea que no es una persona que es consciente de su energía, de su poder y de que el Hijo de Dios está dentro de él mismo. Entonces vemos que en este proceso evolutivo, pues estos seres no son conscientes de que Dios existe dentro de ellos y dentro de los demás. Por eso se dice que si nosotros fuéramos conscientes de, todo el mundo fuera consciente que Dios está dentro de nosotros y que está dentro de los demás, pues nadie mataría a nadie porque estaría matando a Dios. Nadie le robaría a nadie porque estaríamos robándole a Dios, o nadie respetaría a nadie porque estaríamos irrespetando a Dios, porque cada ser tiene un pedazo de Dios dentro de sí. Entonces continuamos con esto y llegamos al proceso de lo que se llama la normalidad. En el proceso de normalidad, más o menos en el segundo, porque ese también tiene 7 niveles, en el segundo también se conecta lo que se llama la conciencia en sí. En el otro habíamos conectado la inteligencia, pero teníamos muy poca conciencia. En este se arraiga la conciencia y la conciencia ya nos dictamina qué es bueno y qué es malo. Empezamos a valorar y ya no le echamos la culpa a los demás como en el proceso anormal, sino que somos conscientes que algo malo está sucediendo dentro de nosotros. Entonces, cuando alguien nos explica que
existe la ley del karma, por ejemplo, que todo lo bueno que hagamos se nos multiplica 7 veces 7, pero todo lo malo que hagamos también se nos devolverá 7 veces 7. Entonces nos preguntamos o elucubramos, con razón a mí me da tan mal, es que me robaron, es que yo también he robado mucho, por eso es que yo perdí esto y esto y aquello. Que me dieron una paliza, es que yo he dado muchas palizas, entonces se me devolvió. Entonces ya la persona empieza a razonar, a buscar las causas de lo que le pasa dentro de él mismo y ya no le echa la culpa a los demás. Y sigue este proceso evolutivo hasta que llegamos a un nivel superior, se podría decir, donde se conecta la supraconciencia. En el primero que era el proceso de anormal, se conecta la inteligencia, más o menos en el tercer nivel. Son 7 niveles de subconsciencia, luego sigue los 7 niveles de conciencia o de normalidad, donde se conecta más o menos en el segundo, y en este de la supraconciencia, que también tiene 7 niveles, se conecta en el primer nivel. Claro está que esos niveles pueden durar varias reencarnaciones, porque antes, analizando esta explicación de la maestra Revelis, pues pensábamos que cada nivel duraba una reencarnación. Recuerden que estamos hablando de niveles y pensábamos que no, que el nivel, por ejemplo, de la supraconciencia, como tiene 7 niveles, entonces uno vivía 7 vidas y con eso ya pasaba a un nivel superior, pero no. Un solo nivel de estas 3 categorías que especificado como anormalidad, normalidad y supernormalidad o supraconciencia, cada nivel tiene muchas vidas y todo depende de nuestra cabeza dura. Nosotros podemos ser muy cabeciduros y nos vuelven a otra vez a hacer repetir todo otra vez y volvemos a reencarnar y volvemos a enfrentarnos a lo mismo que nos estancó en la vida anterior y tenemos que superarlo. Y si no lo superamos, volvemos en otra vida, volvemos a enfrentarlo hasta que lo superemos. Es como cuando uno está en la universidad o cuando está en el colegio, que cuando pierde una materia, pues se la hacen repetir. Lo mismo ocurre en este proceso de la evolución. Y hablamos de este proceso último, que es el de la supraconciencia o el de la supernormalidad, donde se conecta la supraconciencia, donde ya somos maestros. Y somos maestros porque ya le podemos enseñar a los que vienen detrás, a los que todavía están en el proceso normal y a los que están todavía en el proceso de la anormalidad. Entonces, nos volvemos maestros y pagamos las consecuencias mucho más graves. Porque cuando estamos en el proceso de la anormalidad, cometemos muchos errores, pero por nuestra propia anormalidad y nuestra propia inmadurez no pagamos tan duro. Pero a medida que vamos subiendo en evolución, pagamos nuestros karmas mucho más duros. Por ejemplo, un anormal, una persona en el nivel anormal de los 7 niveles puede pagar 7 veces 7, pero una persona en el periodo de normal, que es en la mitad, puede estar pagando 7 veces 7. Pero ya cuando estoy en el de supernormal, que es mucho más avanzado, puedo estar pagando 14 veces 7. O sea que todo va evolucionando y a medida que voy subiendo, voy pagando los karmas mucho más duros porque tengo más conciencia. No soy un bebé, ya soy un ser maduro. Podríamos comparar, para que ustedes tengan una imagen, podríamos comparar el nivel de la normalidad como un niño de 7 años y podríamos comparar el nivel de la supernormalidad o el nivel más alto como una persona de 35 años más o menos, o sea que ya es un adulto, o sea que este adulto ya tiene muchas más responsabilidades que un niño de 7 años, que apenas acabó de conectar su conciencia. Y seguimos con esto y vemos que la persona va pagando los karmas, pero también va haciendo luz para el resto que viene atrás y se va perfeccionando. Llega a una perfección tal y a una iluminación tal que va a pasar a otro planeta. Cuando pasa a otro planeta, eso fue lo que le ocurrió a Jesús. Jesús estuvo aquí en la tierra, pero antes él había pasado a otro planeta. Pero ¿qué pasa en ese otro planeta? En ese otro planeta las cosas se vuelven un poquito complicadas, porque si la persona se porta mal, entre comillas, o sea, que comete algunos errores, entonces es devuelto a la tierra. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Jesús fue devuelto a la tierra.
Y es posible que haya pasado también con algunos profetas como Elías o Juan el Bautista. Ellos fueron a otro planeta y cometieron algún error allí y fueron devueltos otra vez a la Tierra para hacer luz para los que apenas vienen empezando el trasegar el camino. Entonces vemos que estas personas vienen con demasiada luz, porque es que vienen de unos planetas ya mucho más evolucionados que la Tierra, y cuando vienen acá, pues esta luz enceguece a las personas que estamos acá, que es lo que ocurre cuando las polillas ven la luz y ustedes ven que las polillas empiezan como a dar vueltas a la luz. Eso viene siendo como esa luz que viene de ese planeta, y a veces que la luz es tan fuerte que las polillas se acercan demasiado y se queman y se achicharranean y caen al piso. Lo mismo ocurre cuando viene una luz de esas a la humanidad, y lo mismo ocurrió cuando vino Jesús. Cuando vino Jesús, el Mesías, pues muchos de ellos se enceguecieron con esta luz y por eso fue que lo crucificaron. Entonces vemos que cuando la persona pasa a ese otro planeta y supongamos que no ocurrió nada grave y que siguió su proceso evolutivo y no cometió ningún error, sigue reencarnando en otros planetas y en otros planetas y va perdiendo partes de su cuerpo. Por eso es que en algunos planetas hay unos seres que tienen 5 dedos, como nosotros, una estrella de 5 dedos, pero hay otros seres que solamente tienen 3 dedos. Hay otros seres que no tienen orejas. Hay unos seres que no tienen casi ni nariz. Y hay algunos seres que son como luz. Entonces vemos que a medida que la persona va reencarnando, ese ser humano, porque realmente la Tierra no es solamente un planeta, la Tierra es un nivel de existencia, es un nivel de evolución. Por lo tanto, ese nivel de evolución, hay muchas tierras, hay muchos planetas iguales a la Tierra, hay muchos planetas superiores a la Tierra y hay muchos planetas inferiores a él. O sea que la Tierra realmente no es un planeta, sino más bien es un nivel de existencia. Y continuando con la vida en otros planetas, vemos que ese ser, a medida que va reencarnando en planetas mucho más evolucionados, va perdiendo partes de su cuerpo hasta que se convierte en luz, todo luz. O sea que ya cuando se convierte en luz, no necesita más de comer, ni de dormir, ni de lo que necesitamos nosotros como el amor, porque no, ese mismo ser ya se convierte en amor, ya no necesita de otra persona que lo apapache, porque él es amor puro. Y cuando se llega allá, podríamos llamarlo lo que llamamos los ángeles, arcángeles, serafines, potestades, y lo que llamaríamos Dios. Porque cuando se llega allá a ese nivel tan alto y que ya se ha pasado por todo ese trasegar, ya que los ángeles que conocemos como ángeles, no aparecieron así, como muchas religiones piensan que los ángeles fueron creados así de una... No, ellos tuvieron que pasar por todo porque en la naturaleza nada es regalado. En la naturaleza, una de las leyes de la naturaleza es que todos tenemos que pasar por todo. O sea que un ángel tuvo que haber sido fuego, un ángel tuvo que haber pasado por el proceso de roca, tuvo que haber sido agua, tuvo que haber sido microbio, tuvo que haber sido planta, tuvo que haber sido animal, tuvo que haber sido ser humano como nosotros y haber pasado por todos los estadios como es el proceso de anormal, de normal y supernormal, y tuvo que haber sido extraterrestre. Y luego de extraterrestre tuvo que haber subido de nivel, perdiendo su cuerpo, perdiendo parte de su cuerpo hasta que se convirtió en todo luz. Un ángel es el último proceso cuando ya usted no necesita reencarnar más, cuando ya usted realmente ya se convierte en Dios. Y este ángel, ya les dije, tiene sus niveles, esas potestades, esos serafines, pues se convierten en creadores de universos. Y esos creadores de universos, pues es lo que decía la maestra que habló en el video que analizamos, la maestra Andrea Bernabé, que habla de el Nevadón, que es solamente un nombre para ese espíritu super evolucionado que ya no necesita materia y se convierte en creadores de universos. Entonces, miremos que el alma, que es sinónimo de espíritu en español, pero que ya les hice la aclaración que el alma para los estudiosos de las ciencias ocultas es la sangre, pero el espíritu más bien es como el trasegar o la historia del héroe.
El recorrido que hace el héroe en las películas, ese es el espíritu, va a trasegar por toda esa evolución hasta llegar a ser Dios. Se hablaba también en el video que analizamos, que cuenta la maestra Andrea Bernabé, que el espíritu encarna por la corona, o sea, por eso lo llamamos fontanela o la mollera, y ella decía que en el bebé el espíritu se asienta en la parte callosa del cerebro, pero realmente no se queda allí. El espíritu baja hasta el corazón. Realmente nosotros tenemos nuestro espíritu en el corazón. Y en el corazón, en la mitad del sístole y el diástole, hay una pequeña membrana donde se deposita el espíritu con la información de todas las reencarnaciones que ha tenido la persona. Allí está la información, como decir, el disco duro donde están todas sus reencarnaciones. Es por eso que Montezuma le rogaba a los españoles que no lo quemaran, porque la persona cuando muere quemada se le borra la información de sus vidas pasadas. Usted puede morir muchas veces en un accidente, puede morir asesinado, Dios no lo quiera, puede morir de repente, y es lo que llamamos los fantasmas, porque estos seres o estas almas o estos espíritus creen que están vivos, entonces tratan de comunicarse con nosotros. Entonces un espíritu desencarnado de esta manera tan abrupta tiene hambre, entonces le pide a la gente comida, pero nadie lo ve. Tiene sed, le pide a la gente agua, pero nadie lo ve. Entonces va a tomar algo material y no lo puede agarrar porque está en otro nivel, es otra energía diferente, entonces no puede agarrar las cosas. Entonces vive como una especie de infierno, se podría decir, o purgatorio. O sea que el purgatorio que habla la religión católica sí existe cuando las personas mueren, ya sea asesinadas, en muerte repentina, si es muy abrupta, o también cuando mueren en accidentes. Entonces hay que hacerles una especie de ritual especial que lo llamaremos levantamiento de energía para que la persona se dé cuenta que está desencarnado y que tiene que ir al fuego, que es nuestro Padre Creador. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿dónde está el fuego? Cuando morimos, ¿dónde vamos? Vamos por un túnel y en ese túnel empezamos a recordar toda nuestra vida pasada, la que acabamos de soltar, y empezamos a hacer un recuento en 9 meses de todo lo que hemos vivido desde que nacimos hasta que morimos en esta vida, y vamos soltando la energía que no nos pertenece. Luego pasamos después de ese túnel como a una luz, donde le podríamos llamar la sala de espera de Dios, donde ya se entra a descansar. Y el fuego sería como una especie de lugar que está en la atmósfera de la Tierra, donde van todas las almas o espíritus que desencarnan. Allí van a reposar por un tiempo, dependiendo su evolución. Por ejemplo, los menos evolucionados pueden durar 300 años, 1000 años, y los más evolucionados, pueden ya regresar mucho más rápido. Por ejemplo, una persona que está en el nivel súper normal puede demorarse apenas 14 años y puede volver a reencarnar para ayudar a otros hermanos que vienen detrás de él y ayudarlos a evolucionar. Entonces vemos que el alma o el espíritu es la esencia divina del ser humano. Es el pedacito de Dios que todos tenemos dentro de nosotros mismos. Esa alma o espíritu ha evolucionado por todas las formas de la naturaleza, habidas y por haber, hasta llegar al ser humano. Esa alma o espíritu no puede retroceder cuando se llega a ser humano, a ser animal, planta o mineral o ninguna de esas cosas, porque ya pasó por allí, ya conectó la conciencia. Y cuando llegamos a la supraconciencia, pagamos los karmas mucho más duros de los que puede pagar una persona que apenas está empezando en la etapa de la anormalidad. Por eso es que dijo nuestro maestro, el divino Rabí, Jesús dijo que los pobres de espíritu siempre estarán con vosotros. Se refería a esas almas o esos espíritus que son nuevos, son muy jóvenes. Por ejemplo, tenemos a ciertos niños que nacen con retraso mental porque apenas están formando su cuerpo, están pasando apenas
del animal al hombre. Y hay muchos de ellos que no alcanzan a desarrollarse y mueren muy pronto. Gracias a Dios, porque sufrirían demasiado. Y tienen que volver, duran 1000 años tal vez, y vuelven otra vez y ya pueden sonreír, ya pueden balbucear, vuelven y mueren, vuelven y reencarnan y ya pueden expresarse y son como niños, son unos eternos niños, son muy bellos, transmisores de amor, pero todos nosotros hemos pasado por el proceso de anormalidad, todos nosotros hemos pasado por allí, hemos sido anormales y nos cuidaron y nos protegieron y nos ayudaron y por eso cuando veamos una persona en este nivel tenemos que respetarlo, porque el mero hecho de que una persona haya llegado al proceso del ser humano significa que es un héroe, un verdadero héroe, un verdadero campeón, un verdadero Dios, porque ha trasegado muchísimo camino para llegar a este estado de ser humano. Por eso no se debe de abortar, porque cuando se aborta, pues está nada más y nada menos que matando al Hijo de Dios, a esa parte divina, porque ya esa mujer que está embarazada tiene dos espíritus, tiene el espíritu de ella y el espíritu que está en su vientre. Por lo tanto, cuando la persona decide hacerse un aborto, tiene que pagar las consecuencias. La mujer que se hizo el aborto, la persona que se lo realizó, el médico, la partera que se lo realiza, y también el hombre que engendró ese hijo, porque todos somos responsables de haber traído esa alma o ese espíritu. Por eso la ley del karma es muy dura, porque la vida es sagrada, la vida hay que respetarla porque es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, o sea, Dios en miniatura, como habíamos hablado y como también hablaron en el video con la maestra Andrea Bernabé. Entonces miramos que esta alma todos la tenemos y esta alma es la que tenemos que cuidar y esta alma es por la que estamos aquí en la tierra encarnados y viviendo estas experiencias. Por lo tanto, tenemos que cuidar esa alma, servirle a esa alma y este cuerpo viene siendo como un envase. Y este envase es el que hace que nosotros podamos hacer en este gigantesco, ¿cómo se llamaría esto? Un lugar donde hacemos experimentos. Este es un lugar donde experimentamos, pero también aprendemos las leyes de la naturaleza. ¿Y qué nos hace sufrir? Nos hace sufrir cuando esas leyes no las respetamos, pero cuando aprendamos a convivir con ellas y a guardarlas, entonces nos volveremos unos verdaderos expertos y unos verdaderos maestros y empezamos a reencarnar mucho más rápido y con menos karmas. Así que, queridos amigos, esto era lo que yo quería compartir con ustedes acerca del alma. Hasta pronto.